Mávila, tenemos un invitado en la cabina que nos podrá hablar sobre la tragedia de Trujillo, puesto que llegó ahí horas después de los hechos. Así es, está con nosotros aquí en la cabina de RPP el ministro de Salud, César Vázquez Sánchez. Bienvenido. Muy buenos días. Buenos días, ministro. Buenos días, Mávila. Buenos días, don Fernando. Sí, en primer lugar queríamos actualizar la información. Tenemos entendido, de acuerdo a la última información, que son 88 los heridos, 54 estarían de alta y todavía 28 internados. Pero precísenos, por favor, si las cifras son correctas. Bueno, las cifras que nosotros manejamos como Ministerio de Salud luego de una visita y verificación in situ en los hospitales son exactamente 80 heridos, y de los cuales 41 ya han sido dados de alta y 39 permanecen hospitalizados. 39, Sí. teníamos acá anotado 28, es decir, 39 personas todavía están hospitalizadas. Así es, 39. Pero ¿Y la situación de ellos sí, cuál es? Solo 3 de ellos, digamos, están en una situación todavía delicada, pero fuera de peligro. O sea, sus vidas en estos momentos no corren riesgo. Sin embargo, entre estos eventos cuya evolución puede complicarse, siempre es mejor ser prudentes. Por ahora, digamos que su estado de salud está controlado. ¿En ninguno de los casos hubo necesidad de evacuar a Lima? No, gracias a Dios, no fue necesario pues traer algún paciente a Lima. Nosotros fuimos con 3 aviones dispuestos para poder traer pacientes si es necesario. Luego de la evaluación de nuestro equipo y de la coordinación con los especialistas, vimos que no era necesario, que todos los pacientes que estaban siendo atendidos tenían en los hospitales la capacidad resolutiva suficiente para atender su problema. De acuerdo. Explíquenos, por favor, quiénes son los médicos que llegan primero. ¿Cuál es el dispositivo que ante una tragedia de esta magnitud y sin saber todavía, hay que destinar rápidamente médicos y personal de salud para reaccionar ante una emergencia imprevista? Sí, frente a una situación grave como esta, hay varias instituciones que tienen sistemas de gestión de riesgos, de desastres, ¿no? Y todos obviamente activan sus protocolos. En cuanto a salud, nos corresponde básicamente velar por los heridos, las personas que necesitan atención médica. Entonces, en nuestro ministerio tenemos una dirección general de gestión de riesgos de desastres que se activa inmediatamente. Esta tiene brigadistas, rescatistas también en cada región, capacitados y que responden a un sistema nacional, a pesar de que estos trabajadores forman parte de la estructura orgánica de los gobiernos regionales. En este sistema de emergencias responden a este sistema nacional, y nosotros desde el primer momento que nos enteramos del desastre, nos pusimos en coordinación directa con el gerente regional de salud, y comenzamos a activar los protocolos. En total se han puesto a disposición de inmediato 27 ambulancias, entre las ambulancias del SAMU, las ambulancias de los establecimientos de salud regionales que se desplazaron de diferentes establecimientos, y tanto de MINSA como de salud, los bomberos, incluso las clínicas privadas, ante un código rojo, una alerta como esta, están obligados a desplazar sus equipos. Finalmente, 75 profesionales de salud estuvieron en el primer momento de la tragedia, desplazando a los heridos, y nosotros en permanente coordinación con ellos, monitorizando si es que los hospitales estaban recibiendo, porque el temor de nosotros como Ministerio de Salud, cuando se escuchó la magnitud de la tragedia, era de que se pueda hablar de mucho más muertos, mucho más heridos, y colapse nuestro sistema de salud regional. Es por eso que nosotros activamos la respuesta y los aviones para ir. Llevamos incluso en el Ministerio de Salud 19 profesionales de salud, 14 de ellos entre emergenciólogos, rescatistas, brigadistas, y finalmente llegamos al lugar, verificamos y constatamos que ya no era necesario evacuar pacientes y que se estaban atendiendo adecuadamente en los hospitales de la región a los heridos. Fuimos también a ver la posibilidad de que exista algunos heridos más en la zona de impacto,
Afortunadamente, después de toda una evaluación que bajo la coordinación, obviamente, de la compañía de bomberos, que es la que dirige y conduce a todas las instituciones que tienen que ver y que participan en este evento, se logró la conclusión finalmente de que ya la posibilidad de que existan heridos en la zona era prácticamente cero por todos los análisis que se hicieron, y se esperó con calma a la remoción de los escombros con el apoyo de ingenieros estructurales para no poner en riesgo la vida de los rescatistas. Permítanos hacer una pausa, sí. Vamos a ir a Trujillo para que nuestro colega le pueda preguntar. Por mi parte quisiera que nos diga cómo se ha hecho frente a la necesidad de hacer transfusiones, que suele suceder con esa ventaja, siendo el Perú un país donde hay muy poca donación. Y esto es un tema grave de la falta de presencia de la sociedad civil, tanto de órganos como de sangre. Nos lo va a explicar usted después de la pausa y le daremos naturalmente la palabra a nuestro compañero Carlos González desde Trujillo. Por lo pronto, Mávila, nos vamos a la pausa. Así es, 8:47 y regresamos. Son las 8:49, estamos con el ministro de Salud, César Vázquez, en la cabina de RPP, pero nuestro compañero Carlos González está en Trujillo y tiene una pregunta que hacerle al ministro. Adelante, Carlos. Gracias, Fernando. Nosotros estamos aquí en la cabina de RPP de Trujillo, acompañados también del decano del Colegio de Ingenieros del Perú, sede La Libertad, el ingeniero civil Enrique Luján, pero queremos aprovechar la presencia del ministro para consultarle. ¿Cómo está, ministro? Muy buenos días. ¿Se ha hecho algún tipo de coordinación, ministro, con Intercorp respecto a los gastos que demanda la atención médica de los heridos? ¿Cuál es la comunicación entre el sector salud, Intercorp y los pacientes? Sí, frente a estas situaciones de emergencia, nosotros lo último que pensamos es quién va a pagar, ¿no? Vamos y hemos garantizado de que los hospitales y las clínicas ante esta situación atiendan las emergencias. En el caso de los hospitales públicos del Ministerio o de los gobiernos regionales, el CIS ha cubierto y toda la atención. En el caso de los que han ido a Salud, es Salud que han cubierto, y en las clínicas el director regional de Salud, el doctor... Conversando con el ministro de Salud, César Vázquez, a propósito de lo ocurrido en Trujillo, y él nos estaba explicando la situación de los heridos. En particular, hubo uno con una situación bastante delicada de amputación. Cuéntenos, por favor, ministro, en qué situación se encuentra. Sí, bueno, en realidad el paciente de 22 años ya está fuera de peligro, está en el hospital Lazarte, que es de Salud en Trujillo, y la situación de él fue pues bastante, digamos, alarmante para todos en el lugar de los hechos, puesto que prácticamente ya tenía una amputación traumática propia del impacto de una viga muy pesada de fierro en su pierna, pero aún así siempre hay todavía parte de piel, algunos tejidos que no se desprenden en su totalidad, que le impedían ser retirado de la zona, y tratar de remover los escombros en ese momento ponía en riesgo que caigan algunas estructuras sobre el mismo paciente y poder complicar su situación de salud o su vida misma, ponerla en riesgo, tanto como lo de los bomberos. Así que se tuvo que traer médicos de salud para poder darle la anestesia, el bloqueo raquídeo, el bloqueo del dolor, para poder completar la amputación. Nosotros fuimos con todo equipo de especialistas. La presidenta, ni bien se enteró del problema, como todos nosotros, nos convocó, y a través del Premier dispuso que 3 ministros vayamos, ¿no? El ministro de Salud, el ministro de Defensa y la ministra que es coordinadora de la región, que es la ministra del MIDIS, y en 3 aviones fuimos llevando traumatólogos, equipos especializados, pero tengo que reconocer que cuando ya llegamos, el equipo de respuesta regional ya había hecho su trabajo, y eso hay que felicitarlo también porque ha permitido salvar las vidas por el tiempo y la oportunidad de acción. Lo que nos ha dicho es que esta persona fue amputada en el lugar de los hechos, estando aplastado todavía por una viga. Así es, no había otra forma de poder sacarlo de la zona sin arriesgar de que más estructuras caigan y pongan también en riesgo la vida del mismo paciente, de los médicos o de los rescatistas, ¿no? ¿Cuál va a ser, ministro, el compromiso de su sector con estos pacientes, a este paciente que le han amputado la pierna, y el monitoreo también a los pacientes que han sido dados de alta? Sí, nosotros en principio
coordinamos desde el gobierno central, el Ministerio de Salud, con el gobierno regional para garantizar atención gratuita para todos. Y ya luego se tiene que ver con la empresa responsable, que tiene que tener, creo que aquí, la responsabilidad de atender y de asumir todos los gastos, y parece que ya están coordinando o ya han coordinado con las clínicas, con las clínicas privadas, que son obviamente las que primero se preocupan por recuperar este tipo de inversión en estos casos de emergencia. Luego seguramente tendrán que hacerlo con los hospitales. Sí, gracias. Terminando, por favor, palabras finales. Sí, simplemente quiero concluir que frente a esta situación que todos lamentamos, el sistema de salud creo que ha respondido de manera adecuada, oportuna para la atención de los pacientes. En primera instancia, el sistema de salud regional, y luego nosotros con los refuerzos que hemos hecho previa coordinación, y por eso que creo que no estamos lamentando más víctimas de las que se podrían haber dado en esta situación. La búsqueda, ¿le han informado sobre si ya se ha dado por concluida la búsqueda de personas? Sí, absolutamente. Ayer a las 5 de la tarde se cerró ya al 100% la búsqueda. Ya no hay posibilidad alguna de que exista algún cuerpo en la zona, y si bien se ha terminado la búsqueda, también el fiscal, hay que mencionarlo, ha mencionado que ya no se remuevan más los escombros para no borrar pruebas del delito en la investigación de las responsabilidades que se está haciendo, ¿no? Muy bien. En todo caso, muchas gracias por haber estado acá. De la misma manera que a nuestro compañero Carlos González, que nos ha permitido escuchar voces trujillanas. De lo que queda claro es que hay un problema sanitario de urgencia que ya se acometió. Queda pendiente el establecimiento de las responsabilidades. ¿Qué es lo que incumbía al alcalde y qué revisiones técnicas se han hecho y qué leyes se habían ido modificando para favorecer o no un laxismo en la inspección técnica de este tipo de obras? Mávila, tenemos que ir a una pausa, ¿no? Antes vamos con Carlos González en Trujillo. Carlos, contigo. Sí, Mávila. Bueno, queremos agradecer al ministro de Salud por su presencia en Ampliación de Noticias. Vamos a ir con el gran resumen de la hora y luego regresamos, continuamos analizando y buscando una explicación a esta tragedia en Trujillo, en el patio de comidas del Centro Comercial Real Plaza, donde se dio el colapso. Y vamos a nosotros a continuar con el ingeniero civil Enrique Luján, quien es decano del Colegio de Ingenieros del Perú, sede La Libertad, quien ya se encuentra en la cabina de RPP Trujillo. Una pausa y regresamos.